Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y llenos de energía, porque hoy tenemos un tema que, créanme, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de un bombazo, un notición que ha estado circulando y del que todo el mundo está hablando. Sí, señores y señoras. Hoy desmenuzamos las recientes declaraciones de Can Yaman, ese actor turco que nos tiene a todos con el corazón a 1000 por hora, y, bueno, lo que ha dicho sobre Demet Özdemir es impactante. Ya saben, si son nuevos por aquí, este es el lugar para estar al día con todo lo relacionado con tus series turcas favoritas, los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, y por supuesto, análisis detallados y opiniones sobre todo lo que está sucediendo. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse. No se pierdan ni un solo vídeo porque prometo que siempre les traigo contenido fresco, interesante y, bueno, un poquito picante también. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo y así no se pierden nada. Ahora sí, vamos al grano. ¿Por qué tanto revuelo? Bueno, para aquellos que no están familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía. Trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci, donde interpretaron a Kandibit y Sanem Aydin, una pareja que nos hizo suspirar a todos. La química entre ellos era innegable y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público, incluso fuera de la pantalla. Hubo muchos rumores sobre una posible relación sentimental fuera del set, pero ambos siempre lo negaron. Después del éxito de Erkenci, ambos tomaron caminos separados. Can Yaman se embarcó en proyectos internacionales, rodando en países como Italia, mientras que Demet siguió triunfando en Turquía con otras series y proyectos. Sin embargo, la curiosidad sobre su relación siempre ha estado presente. ¿Cómo es la relación entre ellos ahora? ¿Se hablan? ¿Quedó alguna tensión después del éxito de Erkenci? Y ahora, en las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de declaraciones de Can Yaman que, francamente, nos han dejado boquiabiertos. En una entrevista reciente, al ser preguntado por Demet, Can no dudó en responder, y sus palabras fueron mucho más allá de la cortesía habitual. No se limitó a decir, es una buena actriz o le deseo lo mejor. No. Él fue mucho más profundo. En primer lugar, mencionó, y esto es crucial, la fuerte conexión que sintió con Demet durante el rodaje de Erkenci. Habló de una química mágica, de una conexión que trascendía lo profesional. Describió momentos en el set donde la espontaneidad y la complicidad eran palpables, y cómo esa conexión contribuyó al éxito de la serie. Lo que es más importante, enfatizó que esa conexión era algo real, algo que iba más allá del guión. Revivir esos recuerdos, la forma en que describió la dinámica entre ellos, nos transportó a los vibrantes días de Erkenci, donde la pasión y el romance florecían en cada escena. Recordamos la forma en que Kandibit miraba a Sanem Aydin, la manera en que sus miradas se cruzaban, la intensidad de sus abrazos. Can, al hablar de esa conexión, no solo hablaba de una buena interpretación, sino de una experiencia compartida, de una conexión profunda que trascendía las palabras del guión. Pero lo que realmente llamó la atención fue cuando Can habló sobre la situación actual. Sin entrar en detalles concretos, dejó entrever que, a pesar del cariño y el respeto que siente por Demet, las cosas entre ellos no son exactamente como el público podría imaginar. Utilizó frases como las cosas cambian, los caminos se separan y, a veces, las relaciones evolucionan. No especificó el motivo, pero sí dejó claro que la situación actual es diferente a lo que fue durante el rodaje de Erkenci. Estas palabras resonaron con fuerza, dejando un eco de misterio y especulación. ¿Qué causó ese cambio? ¿Qué llevó a que las cosas no fueran como el público esperaba? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Hay algún rencor o resentimiento? Can no lo dice explícitamente, pero el tono de sus palabras sugiere cierta distancia. No es una distancia de odio, eso está claro, pero sí una distancia que denota que las cosas no son tan cercanas como antes. Quizás las presiones de la fama, las nuevas relaciones sentimentales, o simplemente la vida misma, han afectado su relación. La ambigüedad de sus declaraciones ha desatado una ola de especulaciones en las redes sociales. ¿Hubo algún conflicto? ¿Se enamoraron y las cosas no funcionaron? ¿Simplemente se distanciaron por circunstancias de la vida?
El hecho de que Khan no ofreciera respuestas claras solo alimentó la curiosidad y el debate. Además, y esto es algo que muchos fans han notado, Can Yaman no ha hecho ninguna mención explícita a la posible relación entre Demet y Oğuzhan Koç, el cantante turco con quien se casó recientemente. Aunque no es una obligación, el hecho de que no haya hecho ningún comentario al respecto, o que no haya expresado ninguna felicitación pública, es algo que ha sido interpretado por algunos como una señal de, bueno, ya ustedes me entienden. Esta omisión, aunque sutil, ha generado un debate considerable. ¿Por qué no mencionó a Oğuzhan? ¿Es una señal de que la relación entre Khan y Demet no es tan buena como se pensaba? ¿O simplemente es una muestra de discreción? El silencio, en este caso, ha hablado más fuerte que las palabras, alimentando la intriga y la especulación. En la entrevista, Khan también habló sobre sus proyectos actuales y futuros. Mencionó sus nuevos proyectos en Italia, su enfoque en la actuación y su deseo de seguir creciendo profesionalmente. Sin embargo, la conversación sobre Demet fue la que más atención acaparó. Y es que, ¿cómo no iba a serlo? Después de años de especulaciones y rumores, escuchar a Can Yaman hablar abiertamente, aunque sin dar detalles concretos, sobre su relación con Demet, es algo que genera muchísima curiosidad. Sus palabras, aunque medidas, dejaron entrever una complejidad que capturó la atención de todos. ¿Qué secretos se esconden detrás de esa conexión que una vez fue tan evidente? ¿Qué ha cambiado entre ellos? Lo interesante es que sus palabras han generado un debate masivo en las redes sociales. Los fans de Erken Cikus están divididos. Algunos creen que Khan está siendo sincero y que simplemente la vida los ha llevado por caminos diferentes. Otros especulan que hay algo más detrás, algún conflicto no resuelto, alguna tensión. Y por supuesto hay quienes simplemente están tristes por ver que la relación entre sus actores favoritos, aparentemente, no es tan cercana como antes. Las teorías abundan y los foros de fans se han convertido en un hervidero de conjeturas y análisis. ¿Qué pudo haber causado esta aparente distancia? ¿Será que la intensa conexión que se vio en la pantalla no logró trascender la realidad? ¿O simplemente el tiempo y las circunstancias han erosionado su vínculo? Lo que sí es cierto, es que las palabras de Can Yaman han reavivado la llama de la curiosidad sobre la relación entre él y Demet. Y honestamente creo que esto es algo que nos va a mantener ocupados por un tiempo. ¿Cómo evolucionará la situación? ¿Veremos alguna vez una reconciliación, al menos en el plano amistoso? ¿O simplemente aceptaremos que las cosas cambian y que, a veces, las relaciones que más amamos se transforman con el tiempo? La incertidumbre es el ingrediente clave que mantiene a los fans pegados a las redes sociales, buscando pistas, analizando cada declaración, y esperando con ansias cualquier indicio que pueda arrojar luz sobre esta enigmática relación. Y eso, amigos, es todo por hoy. Hemos analizado las declaraciones de Can Yaman sobre Demet Özdemir, y hemos intentado desentrañar qué significan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen que hay detrás de estas palabras? ¿Creen que la relación entre ellos es simplemente diferente ahora, o hay algo más? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. ¿Será que el amor de la pantalla nunca logró trascender la realidad? ¿O simplemente se trata de una amistad que con el paso del tiempo ha tomado nuevos rumbos? Los invito a compartir sus pensamientos, sus teorías y sus anhelos en la sección de comentarios. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se pierden ningún vídeo nuevo. Y ya saben, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Gracias por estar aquí y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. *** profundizando en el análisis ***. Es importante destacar que las declaraciones de Can Yaman, aunque ambiguas, son significativas por varias razones. Primero, el hecho de que las mencione, incluso de forma indirecta, demuestra que la relación con Demet Özdemir sigue siendo un tema de interés público y por ende, relevante para su imagen. Es decir, el simple hecho de que Can hable del tema, aunque sea con cautela, indica que es consciente del impacto que sus palabras tendrán. En segundo lugar, la forma en que elige comunicar sus sentimientos es crucial. No se limita a respuestas evasivas o genéricas. En cambio, utiliza un lenguaje que sugiere una historia más compleja,
con matices y emociones involucradas. Esto implica que aunque la relación actual no sea la misma que durante el rodaje, existe una historia compartida, un pasado que sigue influyendo en la dinámica entre ambos. En tercer lugar, la falta de mención a Oath Hancock es un punto clave. Si Khan y Demet mantuvieran una relación cordial, es probable que hubiera expresado alguna felicitación o buenos deseos, aunque fuera por cortesía. La ausencia de este gesto, combinada con las otras declaraciones, sugiere que hay una distancia que podría ser resultado de diversos factores. Competencia profesional en un mundo tan competitivo como el de la actuación, es posible que las trayectorias profesionales de ambos actores hayan influido en su relación. Las ambiciones, los proyectos individuales y las presiones de la fama pueden generar tensiones y alejar a las personas. Presiones externas los rumores, las expectativas del público y la constante atención mediática pueden ser difíciles de manejar. Es posible que las presiones externas hayan afectado la dinámica entre Khan y Demet. Diferencias personales a pesar de la química que pudieron tener en el set, es posible que sus personalidades y estilos de vida no sean compatibles fuera del trabajo. El tiempo y las experiencias pueden revelar diferencias que en un principio no eran evidentes. Nuevas relaciones La vida amorosa de ambos actores ha evolucionado. Khan Yaman ha estado involucrado en relaciones sentimentales, y Demet Özdemir se ha casado. Las nuevas parejas y las nuevas prioridades pueden influir en la cercanía con antiguos compañeros. Es importante recordar que como espectadores, solo tenemos acceso a una parte de la historia. No conocemos la verdad completa sobre la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Solo podemos especular basándonos en sus declaraciones y en la información disponible públicamente. Posibles escenarios y consecuencias A partir de las declaraciones de Khan, podemos contemplar varios escenarios posibles. Una amistad transformada Es posible que Khan y Demet hayan mantenido una amistad, pero que con el tiempo se haya transformado. Las circunstancias de la vida, las nuevas relaciones y los cambios en sus vidas profesionales podrían haber afectado la cercanía que tenían. Un conflicto no resuelto Existe la posibilidad de que haya habido algún conflicto entre ellos que no se haya resuelto completamente. Esto podría explicar la distancia y la falta de comentarios sobre la vida personal de Demet. Una postura de respeto mutuo Podrían estar manteniendo una postura de respeto mutuo, evitando hablar demasiado sobre el pasado y concentrándose en sus proyectos individuales. Un futuro incierto La relación entre Khan y Demet podría evolucionar con el tiempo. Quizás en el futuro ambos actores se sientan más cómodos compartiendo detalles sobre su relación. Las consecuencias de estas declaraciones son diversas. Mayor interés del público Las declaraciones de Khan han reavivado el interés del público en la relación entre él y Demet. Los fans seguirán atentos a cualquier nueva declaración, gesto o interacción entre ellos. Especulaciones y rumores Las redes sociales se inundarán de especulaciones y rumores sobre el motivo de la distancia entre Khan y Demet. Impacto en la imagen pública La forma en que Khan y Demet manejen esta situación puede afectar su imagen pública. Una actitud de transparencia y respeto podría ser valorada positivamente por los fans. En resumen, las declaraciones de Khan Yaman sobre Demet Özdemir han generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Han reavivado la curiosidad del público sobre su relación y han abierto la puerta a numerosas especulaciones. La verdad sobre lo que realmente sucede entre ellos sigue siendo un misterio, pero una cosa es segura, el interés del público en esta historia continuará por mucho tiempo.